Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y les saludo como todas las mañanas con gran entusiasmo, con mucho gusto. Aquí estamos en esta primera emisión de centralfmequilibrio.com. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de los que aquí trabajamos le agradezco, como siempre, el que esté con nosotros. Esperamos tener el gusto de acompañarles hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Estamos llegando a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra muy querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana. Estamos listos como todas las mañanas y aquí empiezo con un resumen, las noticias más importantes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. La Consejería Jurídica de la Presidencia acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, el presidente acusa a la Suprema Corte de tratar de sustituir al Congreso si invalida el proceso legislativo que aprobó el Plan B electoral del presidente López Obrador. Explicó que al tratarse de un poder derivado sin legitimación popular, el máximo tribunal no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria del Congreso de la Unión. Advirtió que de hacerlo violará el principio de la división de poderes y el equilibrio que debe de existir entre estos. Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendría que anular la primera parte del Plan B electoral si los ministros son congruentes con su votación del 29 de agosto del 2022 en el tema de los derechos de audiencias. En esa fecha, el Pleno de la Corte invalidó por unanimidad la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque el Senado, entonces controlado por el PRI y por el PAN, la procesó y aprobó en un solo día. El 26 de octubre del 2017 el dictamen fue avalado en comisiones y votado en el Pleno sin que hubiera sido conocido previamente por todos los legisladores, ni publicado en la Gaceta del Senado, tampoco incluido en el orden del día. Una semana después que el presidente López Obrador dijera que en agosto próximo Morena debería definir al candidato para sucederlo en el 2024, Mario Delgado, presidente de ese partido político, ofreció entonces adelantar para la segunda semana de junio la convocatoria para el proceso interno. En encuentros privados con Claudia Sheinbaum, la jefe de gobierno, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, propuso una reunión los días 8 y 10 de junio para delinear los términos de la convocatoria que quedará lista antes del 15 de ese mes. Hasta el viernes, Mario Delgado no se había entrevistado con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, por problemas de agenda. El canciller exigió reglas claras y la renuncia inmediata de aspirantes. Ricardo Monreal confirmó que, pasando las elecciones del Estado de México y de Coahuila, los aspirantes se reunirán con Delgado para afinar el contenido de la convocatoria y consideró que se debe de priorizar la unidad. En Puebla, Claudia Sheinbaum pidió a sus correligionarios no comer ansias para la definición del 2024. Claudia coincidió que lo importante es mantener la unidad. Un seguidor de Claudia Sheinbaum se coló en un mitin de Alejandra del Moral, candidata de la Alianza Va por México al gobierno del Estado de México, interrumpió el discurso del panista Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para ovacionar a la morenista. En una maniobra de unos segundos, el hombre se brincó las vallas de seguridad del equipo de campaña del municipio de Otumba, se subió al templete, intentó quitarle el micrófono a Krill y dijo que viva Claudia Sheinbaum. Vean. ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva Claudia Sheinbaum! Ándale. Está equivocado aquí el hombre. Nada, estás equivocado tú.
Fíjate, vean nada más los desesperados que andan los morenos mandando a un despistado. Santiago Krill, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, aseguró que quiere gobernar a México para poder reconciliarlo y con esto reconstituir lo que se destruyó en la administración del presidente López Obrador. Así lo dijo. Toda mi vida, 30 años en la política, le he dedicado a construir, a reconstruir y a reconciliar. En Aguascalientes, ante diputados locales del PAN, Santiago Krill sostuvo que tiene la experiencia y la capacidad porque se ha dedicado a construir acuerdos, tejer alianzas y lograr consensos entre sitios o personas o instituciones en donde hay diferencias. Presumió que en el PAN hay unidad y que no se están peleando los aspirantes presidenciales como lo hacen las corcholatas de Morena. Quiero ser el presidente de México porque quiero cambiar de raíz lo que han hecho los morenos, lo que ha hecho López Obrador. Puedo porque cuento con la experiencia. 30 años. Siento que es mi momento y mi circunstancia. Así lo dice abiertamente Santiago Krill. En menos de 24 horas, 2 directivos del Instituto Nacional Electoral dejaron su cargo ante la advertencia de Guadalupe Tadei, la consejero presidente, que renovará la estructura del primer nivel de la operación del Instituto Nacional Electoral. Este viernes, Ana Laura Martínez, directora de administración, renunció al cargo. Ella había presentado su separación a finales de marzo para irse junto con Lorenzo Córdoba el 3 de abril. Sin embargo, el expresidente del instituto y los consejeros que se quedaron le pidieron mantenerse en el cargo, confiando en que sería difícil que Tadei la removiera. El jueves, el director de capacitación, Roberto Cardiel, también presentó su renuncia, que será efectiva este mes. La dirección es clave en estos momentos, pues está a cargo de la capacitación de miles de funcionarios de casilla en el Estado de México y en Coahuila, entre otros asuntos de coyuntura. Este viernes, los consejeros sostuvieron nuevamente un encuentro para seguir negociando los nombramientos propuestos por Tadei. No hubo acuerdos y el caso más sonado es el de Flavio Cienfuegos, jefe de la oficina de Tadei, a quien se le propone, quien está siendo promovido para ser el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. No obstante su oscuro currículum, este hombre fue denunciado por Germán Martínez Cázares en su momento como director del Instituto Mexicano del Seguro Social por malos manejos. Eric Domínguez Vázquez, alcalde morenista de Papantla, pueblo mágico de Veracruz, llamó plagas a las poblaciones de ardillas, palomas y perros que viven en el Parque Central. Planteó su eliminación para beneficiar al turismo. La asociación animalista Patitas Papantecas reprochó que autoridades buscaran la destrucción masiva de especies, por lo que solicitó al ayuntamiento revisar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La dirigencia nacional del PAN acusó al presidente de México de fomentar y de justificar a cercanos señalados de actos de corrupción, entre ellos a sus hijos Andrés y José Ramón, en simpatías. En un comunicado, Acción Nacional aseguró que situaciones de corrupción entre el círculo cercano del presidente, que no son indagadas, son características de países como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Marco Cortés, presidente del PAN, apuntó que el buen juez por su casa empieza. Le recordó al Ejecutivo que dijo que las escaleras se barren de arriba hacia abajo y le exigió que ahora barra de arriba hacia abajo. Al mismo tiempo que inició su carrera política, Francisco Cienfuegos, actual secretario de Enlace Legislativo del PRI y recién nombrado delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Coahuila, tejió una compleja red de empresas que le redituó ingresos millonarios. En esa lista se incluye compañías abiertamente a su nombre y otras que fueron integradas por personas allegadas a él y que están vinculadas a facturadoras de operaciones simuladas o bien de operaciones, como se les llama ahora, fantasma. La información del SAT, a la que un periódico de circulación nacional tuvo acceso,
dijo que tan solo como persona física y sin contar con activos o utilidades de sus negocios, Cienfuegos, quien es servidor público desde el 2003, recibió 46.100.000 pesos entre el 2014 y agosto del 2022, principalmente por honorarios asimilados a salarios y renta de inmuebles. Numerosas de estas compañías son todólogas, es decir, que mezclan giros tan variados como la vigilancia, cursos de computación, asesorías contables y financieras, servicios legales, publicidad, estudios inmobiliarios, mantenimiento de maquinaria, venta de equipos de audio y otros, o sea, todo, ¿no? Muchas veces ese tipo de compañías son fachada para simular negocios directa o indirectamente con gobiernos, generando con esto ganancias ilícitas. Iván Estrada, alcalde panista de Matehuala, en San Luis Potosí, donde están asentadas bandas criminales que plagian y extorsionan a migrantes y automovilistas, fue implicado con el narco en audios viralizados. La difusión de los audios, donde él admitió tener contactos con un cártel, desató una disputa política con el gobierno estatal encabezado por Ricardo Gallardo, gobernador del Partido Verde, y la fiscalía local que le abrió una indagatoria. El presidente municipal de Matehuala descalificó las grabaciones y dijo que fueron fabricadas. Culpó a su antecesor, Alejandro Segovia, del Partido Verde, de orquestarle una campaña negra y ser el responsable de la operación criminal en Matehuala. Yo te dije, yo soy transparente y jalo con el cártel transparente, y lo que el cártel me diga, aquí está, y lo que el cártel merezca, aquí está. O sea, como diciendo, lo que el cártel quiera. La forma en la que grupos criminales secuestran a migrantes y automovilistas cerca de Matehuala, en San Luis Potosí, es similar a la utilizada hace tiempo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que se conocía como las pescas milagrosas. La guerrilla, que firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, recurrió por mucho tiempo al secuestro de colombianos como herramienta de financiamiento. Los guerrilleros realizaban retenes en las carreteras en las que tenían el control y bajaban a los automovilistas dejando los vehículos abandonados. Ya en una zona segura, negociaban con los secuestrados preguntándoles cuánto podían pagar por su libertad y pidiendo por un contacto familiar. La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó que fueron localizados con vida de los 10 migrantes colombianos que fueron plagiados el pasado 2 de mayo. El rescate ocurrió a 3 días de que fueran secuestrados cuando se trasladaban junto a un número desconocido de personas extranjeras a bordo de un autobús de la compañía Elite Select que viajaba sobre la carretera que conduce a San Luis, Río Colorado, ciudad fronteriza. Luego de 13 días de estar desaparecido, la Fiscalía de Baja California informó que localizó sin vida a Carlos Ontiveros Loza, muchacho de 22 años, el único hijo de la exfiscal adscrita a la unidad de desaparecidos Diana Loza. Debido al tiempo entre el asesinato y la ubicación, el cadáver del joven se encontraba en descomposición. Sin embargo, fue reconocido por sus tatuajes y aún continúan las pruebas de genética para llegar a certificar su identidad, que pues lo más es absolutamente seguro que sea. Autoridades del Ayuntamiento de Villa Sola de Vega, en la Sierra Sur de Oaxaca, anunciaron toque de queda a partir de las 22 horas por violencia que se vive en la zona. La medida se mantendrá hasta que se restablezca la seguridad. Los 4 cuerpos sin vida de 4 hombres fueron abandonados con huellas de tortura junto con narcomantas en un puente de Acapulco, ahí en Guerrero. Uno de los cuerpos estaba atado y colgado con una cuerda del puente peatonal con, una condición muy difícil. Ya para qué les describo. 2 de las lonas víctimas fueron dejadas sobre plena vía, tapadas con restos de cajas de cartón, mientras que el 4º hombre fue hallado sobre el paso elevado. Las zonas fueron firmadas por la célula criminal de los rusos o la Rusada, con amenazas a supuestos seguidores de Félix Alejandro Magno Acevedo, el Correcaminos. En la narcomanta igual se hicieron advertencias a agentes de los diversos órdenes de gobierno, así como a personal de la penitenciaría. Un grupo delictivo que clonaba refrescos de cola generaba entre 10 y 12 mil pesos al día, o sea, unos 300 mil pesos al mes.
Según investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, cada caja se comercializaba en 210 pesos y cada día se vendían hasta 60 cajas en puestos ambulantes ubicados en el centro y en la central de abasto de la capital, así como en la zona de Chalco y Nezahualcóyotl en el Estado de México. Los dos detenidos durante el cateo en un inmueble de Ixtapalapa en el que se embotellaba el producto ganaban 2,500 pesos a la semana por estas Coca-Colas pirata. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Fíjense nada más esta cifra. En el primer trimestre de este año, la inversión destinada a obras de salud tuvo una caída real anual del 33.9%, según dan a conocer cifras en Hacienda. En este periodo, el monto canalizado a construir, conservar o adquirir bienes de capital para la obra pública directa o indirecta en salud alcanzó los 2,194 millones de pesos, el más bajo nivel en los últimos 3 años. Si se compara con lo registrado en igual periodo del 2018, último año del anterior gobierno federal, la reducción es de un 60% por arriba de la inflación. En el primer trimestre de este año, la inversión física en obras relacionadas con el sector energético tuvo un incremento real anual del 13.6%. Especialistas coinciden en que la reducción en la inversión en salud provocará que los servicios públicos en este rubro sean insuficientes en el mediano y en los largos plazos. Pemex negó que sus instalaciones de la refinería de Deer Park en Texas hubieran registrado un incendio como se informó preliminarmente. Dijo que los equipos de emergencia proporcionaron ayuda a otra firma ubicada en el área, según una alerta comunitaria. Inicialmente, medios locales informaron de un incendio tras una explosión en la planta. Al mismo tiempo, 5 fuentes dijeron a la agencia de noticias Reuters que se había producido un incendio en una planta química de la empresa Shell, también en Deer Park. Deer Park, propiedad ahora total de Pemex, logró incrementar sus utilidades en el primer trimestre del año, pero el proceso de crudo disminuyó. En los 3 primeros meses del año, Deer Park registró una utilidad neta de $252 millones, 29.2% más que los 195 millones que obtuvo en ese mismo lapso del 2022. Sin embargo, a más de 15 meses de ser operada por Pemex, el proceso de crudo en Deer Park baja 14% al pasar de 264,000 barriles diarios en el primer trimestre del 2023 a 307,000 en el mismo lapso del año anterior. Es decir, ahí hubo una baja sustancial de un 14%. El presidente López retomó este fin de semana la supervisión de avances en los tramos 1, 6 y 7 del Trenecito Maya. El viernes estuvo en Campeche, ahí se reunió con la gobernadora Laida Sansores. Luego se trasladó a Chetumal, en Quintana Roo, ahí fue recibido por la gobernadora del estado, que es Mara Lezama. López Obrador fue testigo de manifestaciones por el cenote de la Dama Blanca en Quintana Roo, que aseguran es rellenado para agilizar los trabajos del tramo 5. El presidente acusó a ambientalistas de desinformar a la sociedad para dañar a su gobierno, que es lo que él utiliza como recurso. Ambientalistas mexicanos denunciaron que iban a constatar las afectaciones del tramo 5 del Tren Maya que corre de Cancún a Playa del Carmen en Quintana Roo, cuando fueron amenazados con la Guardia Nacional y con Migración e impedidos a pasar a la zona de las obras. Eran 60 estudiantes de la Universidad de Quintana Roo encabezados por el ingeniero industrial mexicano, espeleólogo, es decir, investigador de cuevas y consultor de calidad del agua, Guillermo de Cristi. Campesinos de Morelos en marcha bloquearon la autopista México-Cuernavaca en el carril que va hacia la Ciudad de México. Los inconformes del movimiento campesino siglo XXI, originarios de los municipios de Tlalquiltenango y Ayala, exigieron a la Federación indemnizaciones porque la autopista siglo XXI se construyó sobre sus ejidos. La autopista tiene casi 62 kilómetros, tuvo un costo de 2,884 millones de pesos y conecta Morelos, Guerrero
y Puebla, con regiones del centro, Golfo y Pacífico. Los conductores varados fueron víctima después de asaltantes que aprovecharon el caos en la vía a la altura de Tres Marías. Entonces ahí no solamente se quedaron congestionados, sino que empezaron a llegar los asaltantes y se llevaron pertenencias, amenazaron gente, pistola en mano, en fin, toda una serie de tropelías. Y claro, nada de vigilante, nada de guardia, nada de nada. El gobierno de México evaluará esta semana si declara fin de emergencia sanitaria por el COVID-19. Oigan. Esperando esa declaración, y el martes que vamos a informar sobre salud se va a emitir un comunicado al respecto. Ese día vamos a que los médicos expongan. Antes nos vamos a reunir el lunes, tenemos reunión a las 6 de la tarde con los integrantes del sector salud. A pesar de que el 50% de las muertes ocasionadas por la viruela símica en el Valle de México, la vacuna para prevenir a estos casos no ha sido comprada por las autoridades. A un año que se reportaron los primeros casos, la esperanza de que la vacuna llegara comienza a perderse. De acuerdo con cifras que se difundieron en una reunión entre activistas y especialistas del sector salud, de las 23 muertes que hubo por viruela del mono en el país, 10 se reportaron en la Ciudad de México y 1 en el Estado de México. El flujo de venezolanos que intenta llegar a Estados Unidos vía México se multiplicó en el 2023. En el primer trimestre del año fueron detenidos casi 20,000 migrantes procedentes de Venezuela, 4 veces que el mismo periodo del 2022. Ocuparon el primer lugar en los eventos de personas en situación migratoria irregular, nuevo concepto oficial para referirse a los extranjeros detenidos. La ola está marcada por las expectativas generadas respecto al fin de la aplicación del Título 42 de Estados Unidos, pese a las reiteradas advertencias de las autoridades de ese país sobre las consecuencias de no usar la ruta legal. Entre enero y marzo del 2023, de acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá, poco más de 30,000 venezolanos ingresaron a ese país procedentes de Colombia por la selva del Darién para dirigirse hacia los Estados Unidos. Migrantes mexicanos e hispanos se reencontraron por 6 minutos sobre el río Bravo en la frontera entre México, entre El Paso, Texas, en Estados Unidos, y en México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el 10º evento llamado Hugs Not Walls, Abrazos y No Muros. Acusaron a políticos de México y Estados Unidos de utilizarlos para su beneficio, pero sin dar soluciones reales al problema migratorio. El encuentro sobre un puente en el río fue organizado por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, Border Network for Human Rights, con unas 100 familias que por años han vivido separadas, y fue llamado también una protesta ante la militarización de la frontera sur de los Estados Unidos, cuyo presidente Biden ordenó reforzar con 1,500 soldados para con esto cumplir con el Título 42, una orden migratoria establecida durante la pandemia por el COVID que permitía la expulsión inmediata de migrantes terrestres. La frontera de Estados Unidos con México no estará abierta la próxima semana cuando expiran las restricciones sanitarias impuestas en la era de Donald Trump, según aclara Washington. Durante una visita a la ciudad fronteriza de Brownsville, en Texas, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dijo que tomaron medidas para evitar que el sistema sea sobrecargado por un incremento masivo de la llegada de migrantes cuando el Título 42 expire este próximo jueves. El Título 42, cuya aplicación expira el 11 de mayo, es una medida sanitaria impuesta por Trump para cortar el flujo migratorio durante la pandemia del COVID, que se convirtió en una restricción fronteriza de facto, cuestionada por especialistas por considerar que contraviene el derecho a la solicitud de asilo en los Estados Unidos. El gobierno del presidente Biden es presionado por el Partido Republicano, que afirma que incluso con la medida de la frontera, esta está fuera de control. Las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestran que en marzo
último mes disponible de datos, autoridades registraron 192,000 encuentros con migrantes en la frontera sur. El demócrata Eric Adams, alcalde de Nueva York, anunció planes para enviar a cientos de solicitantes de asilo a 2 hoteles al norte de la ciudad por hasta 4 meses para tratar de hacer frente a una ola de llegadas. Recibirán comida, asesoramiento, apoyo jurídico y otros servicios. Al menos 7 personas mueren y otras 4 y 11 resultaron heridas en Brownsville, Texas, al ser atropelladas por una camioneta frente a un refugio para migrantes, según informó la policía. Estados Unidos detuvo a más de 3,000 personas asociadas a los cárteles mexicanos e incautó casi 44 millones de pastillas de fentanilo durante una operación de un año en el país, según informa la Administración para el Control de Drogas, la DEA. Desde el 1 de mayo del 2022 hasta el 1 de mayo del 23, la agencia rastreó las redes de distribución en Estados Unidos conectadas con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, según un comunicado. 9 muertos es el saldo de un tiroteo en el centro comercial Allen Premium Outlets en Allen, en Texas. Legisladores de Carolina del Norte aprobaron y enviaron al gobernador una prohibición de casi todos los abortos después de 12 semanas de embarazo. La medida es una de las menos onerosas de una serie de proyectos de ley que las asambleas lideradas por republicanos han impulsado en los últimos meses, desde que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos eliminó las protecciones constitucionales para el aborto. Otros estados prohibieron el procedimiento casi por completo. Rusia atribuyó a Ucrania y a Estados Unidos la explosión que hirió a un escritor nacionalista y aseguró que derribó un misil ucraniano en Crimea, en nuevas acciones que, según expertos, anuncian una contraofensiva de Kiev. El atentado en el que murió el chofer del escritor ruso Zahar Prilepin tuvo lugar en la región de Novgorod, esto es a unos 400 kilómetros al este de Moscú. Prilepin, de 47 años, es un ferviente defensor de la operación militar rusa en Ucrania, iniciada a finales de febrero del 2022. Ucrania afirmó que derribó por primera vez un misil supersónico ruso tipo Kanshel durante una ola de ataques desde Moscú. Ucrania recibió su primera entrega de misiles Patriot a finales de abril. No especificó cuántos de los sistemas tiene ni dónde se desplegaron, pero se sabe que fueron proporcionados por Estados Unidos, Alemania y los Países Bajos. Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, amenazó con retirar la próxima semana a sus combatientes en la zona de Bakhmut, ciudad clave al este de Ucrania, debido a falta de municiones. Elementos de la policía española se movilizaron en Madrid para exigir al gobierno del izquierdista Pedro Sánchez mejores condiciones. De acuerdo con autoridades, la protesta congregó a unas 7,500 personas. Los sindicatos dijeron que hubo más de 80,000 inconformes. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declara el fin de la emergencia por salud del COVID. Habla Tedros Adhanom Ghebreyesus, que dice: The Emergency Committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. Después de 15 reuniones en las que nos hemos reunido con el Comité de Salud de Emergencia Internacional, he aceptado el consejo y por lo mismo estoy anunciando aquí y declaro que la pandemia por el COVID ha terminado a nivel global como emergencia. No obstante, esto no significa que el COVID está afuera, sino que la amenaza es la que está afuera, es decir, que ya no hay tal. Carlos III fue coronado rey en la abadía de Westminster en una ceremonia solemne que duró cerca de 1 hora. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, colocó la corona de San Eduardo sobre la cabeza del rey ante unos 2,300 invitados, entre ellos un centenar de jefes de Estado extranjeros. Su esposa Camila también fue coronada como reina consorte. Inmediatamente después
de un modo similar, pero más sencillo. El príncipe Enrique tuvo una incómoda participación en la coronación de su padre, el rey Carlos III, en Londres, donde estuvo menos de 24 horas. El duque, de 38 años apenas, y asistió a la abadía de Westminster, donde ocupó un lugar de tercera fila detrás de la princesa Ana, quien tapaba su rostro con una enorme pluma. También vistió un traje negro de gala, sin su tradicional traje militar, según se destaca en la publicación Page 6. A diferencia de otras ocasiones, apenas tuvo contacto con algunos de los invitados, como la princesa Beatriz, pero lo que más llamó la atención fue la nula comunicación con su hermano Guillermo. Una vez que terminó la coronación, Enrique salió rumbo al aeropuerto para viajar de regreso a Los Ángeles, pues su primogénito Archie cumplió 4 años. En su libro Spare, publicado en enero, Enrique criticó a su hermano Guillermo y ahora a la reina consorte Camila. Se cree que esto aumentó el distanciamiento con la familia real. Manifestantes antimonárquicos lanzaron consignas al paso del carruaje en el que se transportó al rey Carlos III en Londres durante la ceremonia de coronación del soberano británico. No es mi rey, así es como se leía en algunas pancartas. Abolir la monarquía, fueron mensajes que se leyeron en las pancartas de cientos de inconformes republicanos que se concentraron en la plaza de Trafalgar. Luego de 70 años, es la primera vez que se da una coronación tan trascendente como la de su madre, la reina Isabel. Hoy les tengo una pregunta en nuestras formas de consulta que me gustaría que la viéramos juntos y que dice así: por donde apunta la cuarta transformación, ¿piensa usted que Manuel Andrés López Obrador quiera dejar el poder en el 2024? El 17% dice que sí, estaría dispuesto a dejar el poder el año que viene, y el 83% teme que el presidente va a tratar de seguir al frente como presidente de México después de terminado su periodo sexenal. Yo les agradezco que pasen. Formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com y en @centralfm en Twitter o en @pedroferriz. Ahí estoy, como siempre, para servirle, para escucharle y para saber, en términos de este sondeo, qué es lo que piensas al respecto. Pedro Ferriz Secón y su editorial en Central FM Equilibrio. Fíjense que tengo que decirles las cosas como las veo, porque es mi obligación. Y lo que he venido viendo en estos últimos tiempos es que se está generando un ambiente de desorden a nivel institucional en el país, con esta pugna que hay entre el poder ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, y el poder judicial, que, como ustedes saben, es el único que al presidente le desespera porque no tiene un control, ya no digamos absoluto, sino uno relativo que le permita mangonear al poder judicial, pero no lo tiene. Aunque últimamente parece que podría haber otra deflexión entre los ministros que pudieron reivindicarse como autónomos e independientes, en el caso de Margarita Ríos Farjat, que entró como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el cobijo del presidente de la República, y que ahora pudiera ser que esta mujer marcara una diferencia en la que los ministros, independientes, pasaran a ser 7 en lugar de 8. Esto en términos cualitativos es importante, ya que trae como resultado el que pudiera haber una rendija por la que se pudiera colar el poder ejecutivo en el poder judicial. Cuando la asesoría jurídica de la Presidencia de la República está tratando de proponer una diferencia de percepción que le da al Poder Ejecutivo la autoridad para decir que el Poder Judicial está actuando como si fuera el Poder Legislativo, porque está legislando, ya que interfiere
en asuntos que tienen que ver con determinaciones que se logran en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No, el Poder Judicial efectivamente no tiene una capacidad legislativa, pero sí tiene una capacidad jurídica para calificar o descalificar lo que en el Poder Legislativo se determine en caso de que lo determinado no tenga un carácter jurídico adecuado. Es decir, si hay una transgresión en el Poder Judicial que perjudique a la Constitución producto de alterarla sin el debido escrúpulo para que la alteración se justifique a través de sus leyes primarias y no por recovecos en las leyes secundarias, el Supremo Tribunal de Justicia de nuestro país, la Suprema Corte, por supuesto que tendría que decir esto no procede por las situaciones que se han argumentado en los casos en los que se ha visto que el Poder Legislativo ha aprobado iniciativas de ley enviadas por el presidente de la República, digamos, legisladas pero judicializadas por el Poder Judicial, que determinan que las iniciativas del presidente no son legales y tuercen la esencia de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Bajo esa perspectiva, entonces, la Suprema Corte está actuando conforme a derecho, que es lo que le corresponde. En otras palabras, el presidente de la República, a través de argumentos legaloides, está intentando llevar a cabo una demanda de hechos en el Poder Judicial, desacreditando al Poder Judicial por sus actos. Y para el Poder Judicial, esta no tendría por qué representar ninguna forma de afectación. Lo que sí es cierto es que el Poder Judicial está actuando conforme a derecho y conforme a lo que le toca constitucionalmente, sin transgredir ningún tipo de otro poder. Porque la asesoría jurídica de la Presidencia de la República está argumentando que el Poder Judicial, con sus hechos y determinaciones, está invadiendo a la división de poderes y está ultrajando a lo que sería una determinación nada más del Poder Legislativo, bajo un principio de la mayoría que el Poder Legislativo tiene en dominio de Morena y los partidos políticos que le acompañan. El presidente está en una tónica muy degradante para la República, en la que sale con el argumento de no me salgan con que la ley es la ley, y está tratando de imponer desde su perspectiva lo que desde nuestro punto de vista no procede y es ilegal, porque el presidente argumenta lo que la Suprema Corte supuestamente está haciendo mal para inhabilitar a un poder de la República. Y esto seguramente lo tendrán que defender los ministros ponentes que hicieron, en este caso, la observación o serie de observaciones que hacen que el plan B del presidente de la República hacia su proyecto para inhabilitar al Instituto Nacional Electoral proceda. Y pienso que aquí va a venir una batalla entre los poderes que va a hacer que el ambiente se enrarezca. Yo pienso, que el presidente de la República está haciendo todo lo necesario e indispensable para generar un caos político en México, que le permita justificar en ese caos que tiene que seguir al frente del país ante el caos prevaleciente. Y esto pudiera ser tremendamente peligroso para la República, porque esto huele, y se los he venido diciendo así desde la semana pasada. Esto tiene un tufo a golpe de Estado. Todo me apunta a que un gobierno como el de López Obrador no es diferente
a otros gobiernos en América Latina que ya se han instalado y que una vez instalados en un marco democrático, se perpetúan en el poder en un marco antidemocrático. O sea, al presidente le quedan meses, escasos meses, para que desde el punto de vista institucional dejara el gobierno. Y dejar el gobierno no significaría que perdiera Morena, significaría que el presidente dejaría de gobernar. Pero parece que el presidente no quiere eso. Sabe el presidente que lo que venga después de él pudiera incluso llevarlo hasta un juicio político, que pudiera ser peligroso para su integridad. Ya lo dijo en otras ocasiones. Yo sé que el siguiente gobierno pudiera venir por mí, ya saben en dónde estaré, dice el presidente con, digamos, envalentonado. Pero en el fondo, el trasfondo de este problema es que se están generando hoy condiciones para que el presidente mañana diga que se justifica el que él siga en el poder para mantener la institucionalidad del país. Institucionalidad que el presidente se ha encargado en destrozar. Yo no le creo al presidente que sea una persona que tenga la capacidad de dejar el poder después de haberlo adquirido y haber tomado al país como rehén. Ahora que ya lo tiene como rehén, lo tengo que advertir ante la sociedad. A mí esto me huele a un tufo de golpe de Estado, en el que el presidente podría dar un golpe de timón que lo perpetuara en el poder, haciendo caso omiso al proceso electoral democrático que vendría hacia adelante, porque ese proceso sabe que lo tiene perdido. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República está haciendo todo lo posible para que pase el plan B del presidente de la República. Y lo que quiere el plan B, como ustedes saben, aquí ya lo hemos visto, es destazar al Instituto Nacional Electoral para, recortándole el presupuesto, acotar también las posibilidades que el Instituto Nacional Electoral tendría como recurso para llevar un proceso electoral, digamos, acorde con la ley y con la certidumbre del proceso. Es decir, lo que vale en una democracia es que cuando se convoca a elecciones, éstas tengan un resultado certero. La certeza es fundamental. Y estoy en comunicación con el diputado federal por el PAN, Humberto Aguilar Coronado, que es secretario de la Comisión de Gobernación y representante del panismo ante el Instituto Nacional Electoral. Humberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, mi querido Pedro? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Me da mucho gusto verte, Humberto. ¿Qué ambiente estás sintiendo ahora en el Consejo General del INE con Guadalupe Tadei al frente y los cambios que se han venido haciendo? Bueno, sin duda alguna es un nuevo estilo de dirigir la presidencia del instituto. Sin duda alguna es una mujer que tiene experiencia en la organización de los procesos electorales, es una mujer que conoce de las leyes electorales y bueno, pues ciertamente con un estilo diferente. Hemos tenido apenas un par de reuniones, hay mucho ruido sobre la mesa en el sentido de que se va a cambiar al secretario ejecutivo que recién acaban de designar el Consejo General del INE y que vienen muchos movimientos en las direcciones ejecutivas. Hasta ahora no hemos sido convocados a sesión de consejo para conocer de todos estos movimientos y bueno, pues yo esperaría a que se den. Aunque sí es cierto que la propia presidenta ha declarado que va a ganar menos que el presidente de la República. Entonces, habrá que ver cómo lo hace, habrá que ver cómo lo toman sus demás compañeros y qué es lo que pasa con este asunto, que es ciertamente falso de origen, porque es un discurso
que no tienen razón de ser, dado que el sueldo es uno y todas las prestaciones que tiene el presidente de la República son otras. Yo quisiera saber cuánto vale esa prerrogativa que tiene de vivir en Palacio Nacional y que incluye, por supuesto, gastos de manutención, personal a su servicio, la propia renta, si quieres ponerlo así, del propio Palacio Nacional, los autos o camionetas blindadas que tiene a su servicio. Entonces, bueno, pero es un discurso que pegó en el pasado en dos personas específicamente, en Lorenzo Córdoba y en Ciro Murayama, que esperamos que ahora pueda darse la vuelta para ir al fondo del asunto. Claro, por supuesto que sí. Ahora, Guadalupe Tadei no solamente está obsecuente a la idea de cortarse su ingreso, sino que también está siguiendo los mandatos del presidente de la República, tratando de ver si diferentes áreas dentro de la administración del instituto se pueden reducir o recortar. Y esto, digamos, es un trabajo muy arduo. Estamos hablando, por ejemplo, de elecciones federales como las que habrá el año que viene, que implican toda una enorme cantidad de procesos de fiscalización, de supervisión, de emisión de una serie de instrumentos que son indispensables para el buen ejercicio del proceso electoral como tal. Viendo este recorte como algo que pudiera ser, digo, toda la vida es perfectible, pero los recortes a los que Guadalupe está aduciendo realmente son lógicos en función de las necesidades que tiene el INE que cumplir. Bueno, la verdad es que se dio la batalla fuertemente el año pasado para que no se recortara el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y sin embargo la mayoría indolente lo recortó, no atendió ni a las recomendaciones del tribunal ni a las opiniones de los expertos en materia electoral y por supuesto que a los diputados de la oposición nos ignoraron. El solo recorte presupuestal que se ha hecho para el Instituto Nacional Electoral ha implicado que el anterior Consejo General tomara medidas no solamente de austeridad, sino de eficiencia en la organización electoral. Ahora, hacer un esfuerzo adicional me parece que sí va a costar mucho trabajo, sobre todo pues, porque estamos ya con la llave en la mano para abrir la puerta del inicio del proceso electoral 23-24, que evidentemente va a requerir una cantidad enorme de sacrificios y de esfuerzos del personal del Instituto Nacional Electoral. En todo ello, Humberto, hay una precisión que está haciendo la asesoría jurídica del presidente de la República, en la que dice que la determinación de ministros de la Suprema Corte recortando esas posibilidades para que el plan B continúe o sea aplicable en el Instituto Nacional Electoral transgrede a la independencia de los poderes, porque está legislando desde el Poder Judicial. ¿Tú coincides con esta percepción? No, evidentemente no. El Poder Ejecutivo considera que deben sobreseerse las acciones de inconstitucionalidad y argumenta que los institutos políticos carecen de legitimación activa para cuestionar la constitucionalidad del decreto impugnado, pero se le olvida a la Consejería Jurídica que si alguien también está legitimado para presentar estas acciones de inconstitucionalidad somos los propios legisladores y que lo hicimos en ambas cámaras sobre la primera parte del Plan B. Hay que recordar que el Plan B se divide en dos asuntos. Primero, la ley de comunicación social, que es la que está siendo cuestionada, y por otra parte, la ley general de responsabilidades administrativas. Hoy mismo se va a discutir en la Corte este asunto y son tres los temas que están siendo estudiados, o por lo menos los que aparecen en el proyecto de resolución del ministro Pérez Dayán. Y el estudio de fondo va en el tema de que no hubo parlamento abierto, primero. O sea, no se tomó en consideración a los actores políticos y cuando se dio una discusión no se incorporó
una sola de las propuestas que presentaron expertos e interesados en el tema. Segundo, no hubo una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, como lo marca el propio ordenamiento. Pero el tercero, y que a nosotros nos parece de fondo y fundamental, es las violaciones al procedimiento legislativo. Y ya hay criterios en la Corte de que cuando hay violaciones al proceso legislativo, sí se puede declarar inconstitucional una ley. Esto va a pasar y por eso hoy es tan importante, Pedro, lo que pase en la Corte, porque a partir de eso vienen también las acciones de inconstitucionalidad que habremos de presentar diversos legisladores en aquellas 10, 12 iniciativas de ley que fueron presentadas, que se le dispensa todo el trámite parlamentario, que solamente con un debate ligero se somete a votación y solo la mayoría indolente del Verde Ecologista, de Morena y del PT la aprueban. Porque yo creo que ahora sí hay que empezar a hacer esta diferenciación, Pedro. No fue el Congreso quien aprobó, fue la mayoría indolente de los legisladores y legisladoras de Morena, del Verde y del PT, que están en todo su derecho en sacar adelante las leyes secundarias, sin duda alguna, pero debieron haber hecho cumplir el reglamento, la ley orgánica del Congreso y llevar a cabo el proceso legislativo que marca nuestros propios ordenamientos para que no fueran sujetos de impugnación. ¿A qué voy, Pedro? Lo pudieron hacer y lo pudieron hacer limpiamente, pero se quisieron atascar, pasarnos por encima a la oposición. Y bueno, por lo menos en Cámara de Diputados hubo debate, pero en la Cámara de Senadores ni debate hubo. Es más, ni los invitaron a la fiesta los senadores de oposición e impusieron su mayoría indolente con una duda ahí razonable que hay de una senadora de la República que ayudó a hacer el quórum. Pero eso es lo que pasa cuando hay una soberbia en el ejercicio del poder de esta mayoría indolente que cree que solo respondiéndole al presidente de la República sus instrucciones o sus caprichos están ayudando a la democracia, a la división de poderes y por supuesto a la defensa de la libertad. Y me parece que se están equivocando, Pedro. Fíjate, Humberto, que yo siento que hay un tufo de inconstitucionalidad de aquí en adelante y me da la impresión que este gobierno encabezado por el presidente López Obrador está tratando de llevar a México a una crisis política en el 2024 que pudiera justificar acciones que no quiero ni siquiera pensar, pero que tú te imaginas. Sí, mira, yo se los dije una vez en Consejo General del INE, me parece que ustedes están yendo al escenario del día de la elección en el 24, en donde el día anterior, y tú recordarás algunas cosas de estas, Pedro, por las calles de las ciudades andaban las patrullas de policía con la torreta abierta y en algunos casos algunas patrullas militares rondando las ciudades. El día de la elección, un caos total, robo de urnas, ratón loco, operación tamal y todo lo que se te puedas tú acordar. Y el día de la elección, el vocero de la elección era o sería Andrés Manuel López Obrador y el responsable de dar a conocer los resultados, Manuel Bartlett Díaz, de infausta memoria para la democracia y para los procesos electorales. Entonces, es un escenario terrible que los que vivimos esta situación hace 40 años no queremos que se repita y por lo tanto debemos seguir defendiendo a la democracia para poder seguir viviendo en libertad. Fíjate, Humberto, que nos estamos jugando mucho en los próximos tiempos, mucho. Tú lo has apuntado con precisión. Y lecciones que ya habíamos pensado, se habían superado, pareciera que se ciernen otra vez sobre México, pero con un mayor autoritarismo de aquello que jurábamos que era lo más que se podía poder concebir, ¿no? Y que resultó que pues hay escenarios peores. Ojalá y me equivoque, pero aquí huele a un tufo de golpe de Estado para el año que entra. Hay que advertirlo, hay que ventilarlo, porque
el día de mañana pudiera ser real y que no nos gane esto en sorpresa. Tenemos que saber que hay escenarios impensados que pudieran ser peligrosos para la República. Hay que tenerlos en cuenta. Yo te Sí. agradezco muchísimo. Sí, dime. No, te iba a comentar que ojalá nuestra capacidad de asombro en este tipo de decisiones autoritarias tenga un límite, porque sí me parece que lo que estás diciendo es un peligro real. Afortunadamente, en Latinoamérica se empiezan a componer las cosas en contra de este tipo de gobiernos populistas que llegan vía democracia y que después se quieren perpetuar en el poder. Me parece que eso es lo que hay que evitar y darle garantía a la democracia en cuanto a la certidumbre en el proceso electoral, y para eso necesitamos una autoridad independiente, autónoma, que está reconocida por la Constitución. Ojalá y la institucionalidad de México no se siga perdiendo, porque se ha perdido y en mucho. Así es. Me da mucho gusto verte, Humberto Aguilar Coronado, y espero que en tu representación, que está detrás de ti un enorme sector de la ciudadanía, sigas con firmeza lo que con firmeza se tiene que sostener. Te mando un abrazo y te agradezco. Sin duda alguna. Gracias, Pedro. Gracias a todo tu auditorio. Buen día. Gracias, buenos días. Humberto Aguilar Coronado, él es el representante del PAN en el colegio electoral, en el Instituto Nacional Electoral, y dice, esto suena y huele mal para el año que viene. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con la secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional, que es Mariana Gómez del Campo, quien saluda esta mañana. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, querido Pedro. Un gustazo saludarte, como siempre. Me da muchísimo gusto saber de ti y escucharte. Oye, este pasado fin de semana hubo un movimiento en Cuba por parte de la gente que está desesperada, y que entre sus formas de desesperación, pues resulta que les cortaron la comunicación con el mundo exterior y se empezaron a ver ciertos movimientos de una animadversión al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, pero después silencio absoluto. ¿Sabes algo tú al respecto de lo que pasó allá? Mira, Pedro, es exactamente lo mismo que pasó ya, tú recordarás la última manifestación antes de esta, que también Sí. salieron a las calles exigiendo patria y vida, libertad en Cuba, que de repente empezaron a detener a los jóvenes, a las mujeres, y hoy muchos de ellos pues siguen en la cárcel o en calabozos, si bien les va. La realidad es importante que la gente sepa que en Cuba llevan más de 60 años viviendo en dictadura. El pueblo está cansado. Salieron el 6 de mayo exigiendo libertad, era la palabra clave, en un pueblo aproximadamente 1,000 kilómetros de La Habana, incluso muy cerquita de la base naval estadounidense de Guantánamo. Y pues en las imágenes podemos ver a muchos cubanos caminando por las calles, gritando "Viva Cuba Libre". Otros, aunque les cortaran la comunicación, porque efectivamente es difícil, si de por sí es difícil tener acceso a internet en Cuba, ahora imagínate durante una manifestación. A pesar de eso podemos ver videos en las redes sociales. Incluso hay uno en el que se observa un hombre que está reclamando la falta de electricidad, y bueno, y en estos momentos, y hay que recordárselo a la gente, en la que Cuba está viviendo su peor crisis económica en su historia, porque hay escasez de alimentos, escasez de medicinas, falta de combustible, entre muchas otras cosas, Pedro. Pero aquí anda el gobierno de México alabando a Díaz-Canel, el dictador cubano, e incluso financiando
al régimen cubano que tiene al pueblo sumido en la miseria. Esa es la realidad y por eso la desesperación de las y los cubanos. Sí, es una desesperación pues, más que justificada y que yo, francamente, cuando empecé a ver lo que pasaba otra vez este pasado fin de semana, me daba la impresión de que Cuba estaba viviendo una de las páginas finales de lo que fue el fidelismo y el castrismo, ¿no? Ojalá y no nos equivoquemos, pero entiendo que si es que hay un movimiento así, será doloroso, será difícil. No creo que sea imposible y pienso que si esto sucediera en Cuba, marcaría un hito en toda América Latina y pudiera ser un gran ejemplo para otros pueblos. Y en este caso, lo que estamos viviendo aquí en nuestro país pudiera también ser motivo de reflexión. Así es como lo estoy pensando ahora. Ay, Pedro, pues ojalá. La verdad es que yo había pensado lo mismo en la manifestación anterior, y es increíble cómo estos regímenes logran inhibir, y lo entiendo porque no está fácil. Si sale tu padre, tu madre, tu hermano y lo golpean, lo maltratan, incluso hubo muertos la vez pasada, hoy no sabemos qué hay, qué hubo detrás y después de las manifestaciones. Lo que sí es que seguramente y tristemente nos enteraremos de hombres y mujeres desaparecidos, nos vamos a enterar también de muertes, de personas que no debieran estar en la cárcel y están hoy en la cárcel por el simple hecho de salir y gritar Cuba libre, libertad, libertad. Y bueno, ya verás que eso va a pasar, pero no hay que perder la esperanza. Lo que sí, desde México tenemos que cuestionar al gobierno morenista que esté financiando al régimen a través de médicos cubanos y otras estrategias, y también tenemos que cuestionar que López Obrador salga y alabe a Díaz-Canel e incluso le entreguemos reconocimientos cuando es un asesino de su pueblo que los tiene muriéndose de hambre. Sí, Eso es lo que es. Sí. Eso es lo que es. Oye, Mariana, ¿cómo has visto toda esta cantidad de acusaciones que pesan ya sobre el desempeño de la familia presidencial? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, opino que es increíble que el presidente López Obrador solape, es increíble que no diga nada al respecto, ¿no? O que incluso haya sido capaz de pensar, ¿no?, en esta red de corrupción del hijo Andy, como le llaman sus amigos, que salga el presidente a decir que 100 millones de pesos no es nada. O sea, se me hace increíble, Pedro, su razonamiento, su cinismo, ya no sé ni qué pensar, pero me recuerda exactamente a los hijos de los dictadores de los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no?, que tienen al pueblo en la miseria, porque aquí en México hay que recordar que el número de pobres se ha multiplicado. 5 millones más de pobres ha sumado a la lista López Obrador, les ha quitado seguro popular, acceso a la salud, acceso a medicinas, tantas cosas que han perdido las y los mexicanos, y de repente volteas y ves a los hijos viviendo como mis reyes, no como reyes, como mis reyes, gastando el dinero, pues justo como supuestamente no le gusta al papá. Pero yo no creo, Pedro, que nada de esto, yo no creo que lo hagan sin el consentimiento del padre, se me haría muy complicado. No, Entonces sí creo que solapa a sus hijos y que las fiscalías no van a hacer nada al respecto. No veo a Gertz Manero actuando en lo absoluto porque se le investigue a los hijos. No veo tampoco a la fiscal Ernestina Godoy actuando para que se le investigue a los hijos del patrón. Y bueno, y por eso vemos que no les interesa que opere el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque el INAI te permite poder tener acceso
a información sobre los contratos, sobre todo lo que está gastando y quiénes están detrás de todas estas adjudicaciones directas, de las que nos enteramos, que se investiguen empresas. Por eso no quiere López Obrador un INAI operando, trabajando de la mano con los ciudadanos, ¿no? Sí, pues es tan claro como es. Y eso se llama autoritarismo en su más pura expresión. Y tenemos que estar conscientes que si no hay una fiscalía, digamos, acorde con las expectativas de la sociedad, son expedientes que tenemos que tener pendientes, porque tarde que temprano estas cosas llevan a nuestro país a la satisfacción de hacer que comparezcan ante la justicia, y esto no se nos va a olvidar. Creo que tenemos ahí un folder muy grande, ¿no? Que tenemos que recordar. Yo por eso presento denuncias todos los lunes y mucha gente me dice, oye, no van a prosperar. No, pero cuando se vayan, ahí van a estar las denuncias y son carpetas que van a estar abiertas y se va a tener que hacer la investigación correspondiente. Pero tienen que ver con la corrupción de este gobierno, que le guste o no a Morena, ha sido el gobierno más corrupto de la historia. Y si tú revisas la lista, ¿no? Está el fraude multimillonario en Segalmex, las empresas fantasma en la construcción de las Islas Marías, todos los robos, las irregularidades, la opacidad en el Banco del Bienestar, los contratos de Pemex a la prima Felipa, el robo de Delfina Gómez a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco para financiar a Morena, los sobres de dinero de Pío López Obrador, el récord de adjudicaciones directas también, que habían dicho que las adjudicaciones directas iban a desaparecer, puro cuento y se las dan a sus cuates, el conflicto de interés con los supuestos dueños de la Casa Gris en Houston, y bueno, resultaron sus dos hijos unas fichitas, literal, y se les tiene que investigar en su momento. Me da mucha risa, Pedro, cuando escuchas a servidores públicos decir no se metan con los hijos, o fanáticos del régimen decir no se metan con los hijos. ¡Qué cinismo! ¿Cómo no vas a levantar la voz si lo que están haciendo es robarse el dinero de las y los mexicanos, y después ves al hijo, que me parece lo más imprudente, el tal José Ramón, ¿no?, subirse a un avión en primera clase? No, es de lo más burdo. Es burdo, y es imprudente, bobo, ya no sé ni qué pensar, pero es demasiado el cinismo, Pedro. Pero la lista es larguísima, las propiedades de Bartlett, las millonarias irregularidades de Ana Guevara en la CONADE, los negocios en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, y bueno, podemos seguir con la lista, la venta del avión presidencial, que es puro show, ¿no? Que México lo único que hizo fue perder recursos, no ganamos un solo centavo, inventa que va a construir hospitales, puras mentiras, Pedro. Es increíble lo que estamos viviendo con este gobierno autoritario encabezado por López Obrador, que bendito Dios ya acaba pronto, y yo espero que las y los mexicanos podamos sumarnos para buscar una alternativa, porque no podemos ni merecemos seguir viviendo así. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional, como siempre. Me da mucho gusto escucharte, te mando un abrazo con mi cariño. Igualmente, querido Pedro, que tengas una gran semana. Todo mi cariño también. Igualmente también, Mariana Gómez del Campo. Resumen de noticias en la hora central. Y vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana. Decirles que la Consejería Jurídica de la Presidencia acusa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de tratar de sustituir al Congreso si invalida el proceso legislativo que aprobó el Plan B electoral. Ya platicamos con el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso mexicano, y nos dice que definitivamente lo que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en función de lo que a ley le corresponde.
y que si hay algún tipo de acción inconstitucional cometida por el Poder Legislativo, tiene que ser corregida en el Poder Judicial. O sea que no hay nada de lo que dice la Presidencia de la República como viable en función de un proceso de reparación en la Suprema Corte de Justicia mexicana. Este lunes la Suprema Corte tendría que anular la primera parte del Plan B electoral si los ministros son congruentes con su votación del 29 de agosto del 2022 en el tema de los derechos de las audiencias. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, ofreció adelantar para la segunda semana de junio la convocatoria para definir al candidato para el 2024 por su partido político. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, confirmó que, pasando las elecciones en el Estado de México y Coahuila, los aspirantes se reunirán con Mario Delgado para afinar la convocatoria. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, pide a sus correligionarios no comer ansias para la definición del 2024. Un seguidor de Claudia Sheinbaum se coló en un mitin de Alejandra del Moral, candidata de la Alianza Va por México, interrumpió el discurso de Santiago Krill para ovacionar a la morenista. Santiago Krill aseguró que quiere ser presidente de México para poder reconciliar al país y reconstruir lo que destruyó la administración de López Obrador. En menos de 24 horas, 2 directivos del Instituto Nacional Electoral dejaron su cargo ante la advertencia de Guadalupe Tadei, presidente del INE, de que renovará la estructura del primer nivel. Eric Domínguez Vázquez, alcalde morenista de Papantla, en Veracruz, llamó plagas a las poblaciones de ardillas, palomas y perros que viven en el Parque Central y planteó su eliminación. La dirigencia nacional del PAN acusó a López Obrador de fomentar y justificar a cercanos señalados en actos de corrupción, entre ellos a sus hijos Andrés y José Ramón. Al mismo tiempo que inició su carrera política, Francisco Cienfuegos, actual secretario de Enlace Legislativo del PRI y recién nombrado delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor en Coahuila, tejió una compleja red de empresas que le redituó ingresos, por supuesto, ilícitos y multimillonarios. Iván Estrada, alcalde panista de Matehuala, en San Luis Potosí, fue implicado con el narco en audios viralizados. La forma en la que grupos criminales secuestran a migrantes y automovilistas cerca de Matehuala, en San Luis Potosí, es una copia fiel de la llevada a cabo por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que se conocía como las pescas milagrosas. La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó que fueron localizados con vida 10 migrantes colombianos que fueron plagiados el pasado 2 de mayo. Luego de 13 días de estar desaparecido, la Fiscalía de Baja California localizó sin vida a Carlos Ontiveros Loza, este muchacho, me apena muchísimo, hijo de la exfiscal adscrita a la unidad de desaparecidos, Diana Loza. Diana Loza lo buscó desde que desapareció hace 13 días y en este pasado fin de semana encontraron su cuerpo. Autoridades de Villa Sola de Vega, en el sur de la Sierra Sur de Oaxaca, anunciaron el toque de queda por violencia que se vive en la zona. Los 4 cuerpos sin vida de 4 hombres fueron abandonados con huellas de tortura junto a narcomantas en un puente en Acapulco, en Guerrero. Acapulco sigue dando la nota, 5 integrantes de una familia fueron asesinados por un grupo armado encapuchado en Aguatepec, en el estado de Morelos. Pemex niega que sus instalaciones en la refinería Deer Park, en Texas, hubieran registrado un incendio como se informó preliminarmente. Deer Park, propiedad de Pemex, logró incrementar sus utilidades 29.2% en el primer trimestre del año, pero el proceso de crudo disminuyó en un 14%. López Obrador retomó la supervisión de avances de los tramos 1, 6 y 7 del Tren Maya. Y estoy contigo, Roberto José Pacheco, te saludo esta mañana. Mi estimado Ferriz, te saludo con mucho gusto, pues hoy es un día importante en cuanto a la impartición de la justicia. Los ministros de la Corte se reúnen dentro de unas horas para resolver el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán en cuanto al llamado Plan B en su primera parte en materia electoral. Ya la Consejería Jurídica de la Presidencia ejerce presión. A través de un comunicado de este domingo manifestó que el proyecto del ministro Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima de la verdadera justicia de fondo, con lo que se está violando el artículo 17 de la Constitución. Pedro, la Consejería
Jurídica de la Presidencia recordó que en el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, el ministro instructor, o sea, Pérez Dayán, propone anular la totalidad del decreto por el que se reforman las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Ellas fueron aprobadas por el Poder Legislativo, por la Cámara de Diputados y el Senado en diciembre del 2022, al considerar que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, lo cual, señala la Presidencia, es falso. En este contexto, el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, expresó su confianza que esta resolución de los ministros de la Corte será imparcial y sobre todo para fortalecer el equilibrio de poderes. Así lo dijo. Y que los ministros de la Corte sepan que en términos de la Constitución tienen la obligación de ser los equilibradores de las decisiones de los poderes. Bueno, y el que reapareció en redes sociales hace unas horas fue también Lorenzo Córdoba, exconsejero del INE. Él critica la postura del gobierno federal y obviamente de la Consejería Jurídica sobre el llamado Plan B y pide leer la Constitución para evitar conflictos y no solo unos párrafos, y remató que privilegiar la lealtad por encima de la capacidad tiene sus costos. Pero Morena en el Senado no se quedaron callados y su vocero César Cravioto, ya en la pasada sesión de la Comisión Permanente, Pedro, el legislador exigió a la Suprema Corte de Justicia que actúen de manera imparcial y no partidizada en la resolución de esta primera parte del Plan B que fue impugnada por la oposición. Pues bien, la pelota, Pedro, está en la cancha del Poder Judicial, sin lugar a dudas que sus resoluciones tendrán un impacto importante a pesar de las presiones que se ejercen. A las afueras de la sede del máximo tribunal se mantiene un operativo de seguridad con elementos de la Policía de la Ciudad de México y de la Guardia Nacional, que fue solicitado por la Presidencia de la Corte, Norma Piña, desde hace ya 2 semanas, cuando se convocó a un plantón por parte de diferentes organizaciones. Te comento que se requieren por lo menos 8 de los 11 votos para aprobar el proyecto del ministro ponente en el que se establecen violaciones al procedimiento legislativo para la aprobación de las 2 leyes publicadas en este decreto impugnado. Veremos qué pasa en las próximas horas, Pedro, en torno a este asunto importante para la vida del país. Expectativa de ello y como siempre esperando tu información. Gracias, Roberto José Pacheco. Buenos días. Buenos días. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y estoy con mi querida Adriana Braniff en Miami, en la Florida, empezando esta semana. ¿Cómo estás, querida Adriana? Buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, tuvimos un fin de semana lleno de noticias, lleno de cosas. Tuvimos la coronación de Carlos III. Esta pompa y circunstancia, pues fue, creo que una noticia internacional importante, una celebración de 3 días. Entonces, pues mucha gente estuvo ahí pegada al televisor. ¿Tú la viste, Pedro? Sí, por supuesto que sí la vi. Era un evento histórico que no se había visto en la televisión desde hace 70 años. Y pues sí, la pregunta subyace en el aire y es si las monarquías todavía se adaptan en este siglo XXI y pues hay opiniones diversas. Así es, el gran reto, ¿no? Para Carlos III, ya para pasar a otro tema, es lograr esa unidad, sobre todo en los países que están en el Commonwealth, para ver si van a seguir, entre ellos Canadá, por supuesto, y ese, pues, desde mi punto de vista va a ser el tema más importante que va a tener que enfrentar Carlos y Camila, por supuesto, que también mucha controversia en cuanto a Camila, porque todavía no es muy aceptada. Todo el mundo tiene en la mente todavía Lady Di, Pedro. Sí, bueno, yo pienso que fue la gran ausente que se hizo presente, Lady Diana, pues queda ahí como una marca. Y también la parte controversial de un príncipe Harry, que ya fue recibido de otra manera, o más bien dicho, fue rechazado claramente de una manera, haciéndolo a un lado de todas las escenas que pudieran verse como familiares. Ahí ya el príncipe Harry, pues ya no fue visto con gusto. Ya no, pues él mismo fue el que declinó cualquier cargo
ya dentro de la monarquía, y pues le retiran muchos de los cargos militares, sobre todo. Creo que fue lo que más le dolió. Oye, Pedro, pero otro asunto terrible el fin de semana fue las tragedias que se suscitaron en Texas. Hubo, para empezar, un tiroteo otra vez, otro tiroteo, este fue en Dallas, en el centro, un centro comercial de Allen que se llama el Allen Premium Outlet. Fue un tiroteo otra vez con AR-15, otra vez fue un tema por todos lados el fin de semana, 8 muertos, una cosa terrible, y el domingo un atropellamiento también en Brownsville por parte de un hispano, parece ser posiblemente mexicano, que atropella a varios migrantes venezolanos que estaban ahí haciendo fila enfrente de un centro migrante para tomar un transporte público, y también fue un evento que enlutó otra vez a Texas. Me parece que estos dos temas, pues sí, fueron la noticia trágica del fin de semana, lo del tiroteo y lo del atropellamiento, Pedro. Sí, sí, sin duda. Esto vuelve otra vez a hablar de un país que se revuelve en las diferencias raciales, porque pues es percibido así, y pues se le olvida a los Estados Unidos que es un país integrado por migrantes de pe a pa, como el resto del mundo, ¿no? Es parte de una historia que no se puede negar. Sí, otra vez el tema de las armas vuelve a estar en la palestra. El tema este del arma AR-15, nada más para decirlo rápidamente, es el que siempre está involucrado en este tipo de cosas. Veía yo el ABC News, hablaba de cuántos tiroteos van en el año. 190 tiroteos y estamos en el día 123. Es decir, ha habido más tiroteos que días en el año, y 14.500 muertes trágicas de manera violenta por arma en lo que va del 2023. Según datos del archivo, justo del archivo de violencia por armas, que lo publica hoy la revista Time. Así es que, pues, importante otra vez el tema de los tiroteos, el tema de la AR-15, un arma que fue diseñada para la guerra desde la época de Vietnam, y que ahora, este es otro dato terrible, 1 de cada 20 estadounidenses tienen una AR-15. Estamos hablando de 16 millones de personas. Entonces, ahí está el tema otra vez de tiroteos. Y por último, no hay que dejar de lado lo que está pasando en Colombia, Pedro, porque en este momento en Colombia hay un choque de poderes por una declaración que hizo el presidente Gustavo Petro en España, donde estuvo en una visita de Estado. Lo comentábamos el viernes, cuando acude a la cena ofrecida por los reyes, que no se quiere poner el frac porque dice que es una prenda antidemocrática, pero después hace una declaración y dice, fíjate lo que dice Pedro, que el Poder Ejecutivo, Gustavo Petro, es el jefe del fiscal general de su país, y que si no hace lo que ordena, se atendría a las consecuencias. Es un choque de poderes entre el presidente de Colombia y el fiscal general de la nación, que ya reaccionó, y mira lo que dice Pedro. Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no fue elegido dictador en Colombia. Me imagino que tendré consecuencias contra mi vida seguramente, y yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia. Yo voy hasta donde la Constitución lo permita. Esa es la regla en Colombia, no hasta donde el pueblo quiera, porque es que el pueblo puede ser apropiado por cualquiera que considere que representa el pueblo. Pues ahí está. Oye, ya quisiéramos un fiscal, porque luego cuando vi este fiscal me acordé de Gers Manero y como que se me quitó la ilusión. Ojalá si tuviéramos un fiscal que no fuera carnal. Eso es lo que pasa en un país donde sí, nada más poner esto en contexto. Este fiscal que estábamos viendo es magistrado y es electo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una terna que propone el presidente. En este caso, esa terna la propuso Iván Duque, el expresidente, el que estuvo antes de Gustavo Petro, y entonces el fiscal general de la República es parte del Poder Judicial, contrariamente a lo que sucede en México, que lo propone el presidente y es ratificado por el Senado. Aquí es un magistrado. Y entonces aquí hay una discusión sobre la independencia del Poder Judicial que me parece muy, muy, muy importante poner sobre la mesa. El presidente Petro, hay que acordarnos que es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, que perteneció a un grupo terrorista, el M-16, que en su momento tomó también el Palacio de Justicia, lo incendió, hubo muertos, no participó Petro porque en ese momento estaba encarcelado, pero lo que hace el fiscal en ese momento que estábamos escuchando, hace un paralelismo y dice, esto es similar a lo que sucedió
en la quema del Palacio de Justicia hace unos años es una toma simbólica y es una cosa que no podemos permitir. Dice, ya sacó a su familia, dice que teme por su vida y por la vida de su familia. Vamos a ver qué sucede. Me parece que es una cosa que nos puede hacer reflexionar sobre lo que está sucediendo en los países que están tomados y sean tomados por el comunismo en América del Sur, Pedro. Bueno, sí. Y también en otras partes. Sí, oye, ¿qué pudiste tú averiguar sobre el tema Cuba y esta manifestación que se dio a nivel social en este último viernes por la noche y sábado, cuando fue cortado el servicio de internet a todos los cubanos y pues esto pudimos empezar a adivinar parte de lo que era este inicio de un movimiento en reacción a una sociedad que prácticamente ya no tiene nada, ya no tiene ni servicios, ni tiene la situación del abastecimiento de alimentos es tremendamente crítica, en fin, hay toda una serie de condiciones que me daba la impresión que había un alzamiento, otra vez, como el que vimos la vez pasada en diferentes ciudades de Cuba, que a lo mejor pues pudieran derivar en algo interesante. A lo mejor vamos a empezar a ver ese tipo de levantamientos. Sí, justamente se cortó todo el internet. Lo que estábamos averiguando es que ya empieza otra vez a la gente a poder conectarse y a poder decir lo que sucedió. Es similar a la del 11 de julio, aunque en menor dimensión. La del 11 de julio sí fue tremenda. Hubo una represión brutal por parte de Díaz-Canel en aquella ocasión. En esta ocasión también parece que es así. Se reporta que en La Habana hay una movilización policial impresionante en este momento. En la del 11 de julio hubo 1,300 detenidos. La mayoría jóvenes, Pedro, muchos ya ahorita con una condena de 25 años de cárcel, simplemente por hablar y decir, queremos democracia, queremos comida. No hay comida, no hay electricidad, no hay medicinas en Cuba. Es una cosa terrible la que está sucediendo. Quizá empecemos a ver este tipo de brotes, si no tan grandes como el del 11 de julio, de Patria y Vida, quizá que empiecen a brotar, porque pues ya la gente está harta del comunismo, quieren romper con la cadena de la dictadura a como dé lugar, definitivamente, y el único bloqueo que se tiene en la isla es por parte del gobierno en este momento. Vamos a estar muy atentos, ya que ahora que empiece a restablecerse el internet, para ver qué sucede con este país, que bueno, nada más para cerrar, en la última reunión virtual que tuvo el presidente con los líderes de Latinoamérica, que después iban a juntar en Cancún, pero que se pospuso porque pues, el presidente se enfermó, le dio el váguido. El váguido. Justamente en ese Zoom hace un chiste enfrente de todos, imagínate, todos socialistas, y dice, estaría padrísimo irse a vivir a Cuba. Y la reacción de todos fue, en ese momento, ni se rieron, ¿no? Se quedaron así como diciendo, mal chiste, ¿no? Entonces, pues así está el asunto, Pedro. Complicado el problema, pero yo pienso que si se desgrana la problemática en Cuba, traería un efecto dominó en todo el resto del continente latinoamericano. Es como la veo. Vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que se cuela de lo sucedido en estas últimas 48 horas que se anuncia en un principio un exabrupto, un estallido social y de repente ¡prum!, se inhibe a través de la incomunicación total de todos los habitantes de la isla. Pero todo acaba sabiéndose, o sea que algo tendremos que saber y pronto. Y gracias, como siempre, querida Adriana, estaremos en comunicación constante. Bonito inicio de semana. Salud. En Central FM, Equilibrio. La semana pasada se dio un congreso internacional sobre el COVID, esto en Bruselas, en Bélgica, en la que estuvo presente el doctor Alejandro Díaz, que es especialista en inmunología y alergias, experto en asuntos migratorios y medicina global, y te saludo esta mañana. Querido Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo este congreso? Cuéntanos, por favor. Gracias, querido Pedro, gracias por el espacio. Fue una cumbre, te puedo decir sin ninguna duda, Pedro, la cumbre de salud más importante del mundo. Imagínate que hayan abierto las puertas del Parlamento Europeo en Bélgica, donde miembros del Parlamento Europeo participaron activamente y se dieron cita por lo menos 30 científicos y abogados también de talla internacional, y hablo de médicos y científicos de la talla
de Robert Malone, Ryan Cole, Pierre Corey, David Martin, Brian Brittle, Harvey Risch, Merrill Ness, es decir, un grupo multidisciplinario de científicos. Para ponerlo en perspectiva, Pedro, el doctor Robert Malone, mi amigo, él fue el creador, el que desarrolló la tecnología mRNA. Imagínate nada más la talla de los científicos que se dieron, es el que sale en pantalla, ahí estamos en la Gran Plaza en Bruselas, y se llegaron a las conclusiones que habíamos venido diciendo por tiempo, pero ahora sí ya a nivel global. Este foro o esta cumbre ocurrió en el Parlamento Europeo del 2 al 4 de mayo, donde tuvimos diversas reuniones, pero el día más importante fue el 3. ¿De qué se habló, Pedro? Se habló básicamente ya de todo lo que tuvo que ver con el tema de la pandemia, cómo nos afectó y sobre todo lo más importante, la cuestión de las vacunas. Para ponerlo así de manera muy general, la pandemia fue una gran mentira, partiendo del principio que el virus fue un virus creado, generado por ingeniería genética. Ahí estoy con miembros del Parlamento Europeo de diferentes países, y que este virus se creó desde hace tiempo y se fue mejorando a través de terapia génica, y fue hasta cuando en el Instituto de Virología en Wuhan, con este famoso gain of function, que se logró, que quiere decir hacer un virus mucho más patogénico, mucho más virulento, y entonces desafortunadamente pues lo liberaron a la población en general, y el resto es historia. Pero aquí el tema que nos importa mucho es el tema de las vacunas. ¿Cómo es posible que primero se genera un virus, se crea un virus de manera intencionada, de manera perniciosa, con una agenda específica para infectar y afectar a la población, y luego de manera casi mágica y automática ya se tiene una solución? Como tú bien sabes, Pedro, lo hemos discutido, para poder elaborar todo el proceso de las 4 fases fundamentales de una vacuna, por lo menos tienen que pasar de 12 a 14 años. Esto se hizo en microondas. Sin embargo, la comunicación a nivel global fue tanta que creó voy a utilizar un anglicismo, mass formation psychosis, o una psicosis colectiva, donde la gente se abarrotó y fue a cualquier lugar a aplicarse estas inoculaciones mal llamadas vacunas COVID, que estamos viendo efectos secundarios impresionantes, Pedro, desde el sistema circulatorio, con tromboembolismos, embolismos, alteraciones neurológicas, accidentes vasculares cerebrales, problemas cardiovasculares propiamente del músculo, pericarditis, que es el saco que cubre al corazón, el mismo músculo, la miocarditis, etcétera. Una serie de situaciones de salud, como enfermedades autoinmunes, enfermedades dermatológicas, de la colágena, etcétera. Estamos viendo un sinnúmero, una cascada de problemas post vacuna en todo el mundo. Esto no está supeditado a un país, a una región o a un continente. Esto es en todo el mundo. Si tú ves las gráficas, Pedro, de cómo se comportó el número de casos a nivel global en todos los continentes y el número de muertes, te sorprendes. La mayor parte de los casos se presentaron en Europa y en todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina. Y el número de muertes, el mayor número de muertes fue en Europa, seguido por América Latina, todas las Américas. Pero África, muy poca gente, si ves la barra de distribución, muy poca gente se contagió y muchísimo menos gente murió. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen en común estos otros 2 continentes? Bueno, particularmente en Europa, y lo constaté ahora que estuve ahí, casi no ves niños, casi no ves jóvenes, ves una población adulta, que desafortunadamente pareciera ser que el objetivo fue la población adulta. Si tú ves las estadísticas mundiales del número de muertes por regiones, pues el promedio de edad de muerte a nivel global rebasaba los 80 años de edad. Entonces, bueno, desafortunadamente eso fue lo que pasó. ¿Qué se concluyó? Pues se concluyó que fue sin ninguna duda un virus
de ingeniería genética que empezó por lo menos en el 2003. ¿Recuerdas tú, Pedro, la pandemia por allá del 2003 de este SARS, el famoso Severe Acute Respiratory Severe Syndrome, o síndrome respiratorio agudo severo en el 2003? Sí, claro. Bueno, ahí empezaron a hacer ciertas manipulaciones en lugares muy específicos, uno de ellos la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y se empezaron a insertar ciertos elementos, y les tomó todo este tiempo para que fuera el gain on function allá en el laboratorio de Wuhan, donde desafortunadamente liberaron vamos a decir, pues este fue un acto de bioterrorismo, sin ninguna duda. No nos queda la más mínima duda de que así funcionó, así sucedió, y si te fijas cómo las fechas van cayendo, mientras nosotros estábamos allá, que jaló a los medios del mundo para cubrir este evento, en ese momento la Organización Mundial de la Salud declara ya por terminada el 5 de mayo la pandemia, y a su vez la directora del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, anuncia su retiro de la institución. Y para colmo de males, el 11 de mayo ya se termina en Estados Unidos ya oficialmente la pandemia, pero ese mismo día se retira el título 42. Eso va a generar van a venir cientos y cientos de miles de migrantes de todas partes del mundo, porque ellos tienen la idea que al retirar el título 42, las fronteras van a estar completamente abiertas, lo cual no es cierto. Sin embargo, ellos así lo piensan, o quien los maneja, etcétera, y toda esa situación pues va a traer otro tipo de problemas de salud, como enfermedades, tal vez focos vamos a decir, focos epidémicos de enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, varicela, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Lo platicamos la tercera semana de octubre del 2018, Pedro, cuando me entrevistaste con las caravanas migrantes, que te dije, Pedro, viene una pandemia, y ahorita estamos viviendo una serie de vicisitudes muy complejas. Pues nos llevas a conclusiones que son tremendas, porque si vemos que esta pandemia fue incidida por el hombre para perjudicar al hombre, y las consecuencias después de las vacunas a nivel postraumático en muchos órdenes, esto nos habla de un ataque a la humanidad en su conjunto y de una psicosis que se vivió en todo el mundo, y que esas son a las conclusiones a las que se llega. Al principio, cuando nos hablaban de esto fue un virus de laboratorio, a todos se nos hacía un asunto así como de ciencia ficción. Pues hoy, después de este Congreso Internacional sobre el COVID, se llega a estas conclusiones, y gente como Alex Díaz, que es un experto internacional, el único latinoamericano llamado a este Congreso allá en Bruselas, pues nos das conclusiones de primera mano que tendremos que seguir. Te quiero invitar una tarde a que en plataformas hablemos mucho más ampliamente de esto, querido Alex, porque esto tiene muchas consecuencias que el público debe saber. Me encantaría, Pedro, y para concluir, quisiera comentarte a ti, a la amable audiencia, a las personas que te siguen, que debemos de impulsar un término que he estado impulsando yo últimamente, que es la biopolítica. Invitemos a nivel global a nuestros legisladores a que se legisle y sea un privilegio el hecho de legislar a través de la salud, que sea la salud, Pedro, el commodity más importante, no el petróleo, no el gas, ni el oro, ni los metales, sino que sea la salud, porque precisamente por ausencia de salud, porque los sistemas de salud a nivel global estaban colapsados y no preparados, precisamente por eso vivimos esta calamidad, donde murieron 6.6 millones de personas que no deberían de haber muerto. ¿Qué conclusión más fuerte? Alejandro Díaz, especialista en inmunología, un orgullo para nosotros en México el tener una gente como él, así de calificada y con estos merecimientos internacionales que nos dan a nosotros un privilegio el poder establecer contacto contigo, querido amigo. Te mando un abrazo con mi cariño. Igualmente, Pedro, un fuerte abrazo. También para ti, hermano. Estamos contigo. Alejandro Díaz estuvo ahí presente en este Congreso Internacional del COVID,
llevado a cabo en Bruselas, en Bélgica, la semana pasada. La conclusión, este virus fue incidido, es decir, fue malintencionadamente inoculado dentro de la humanidad, con 6 millones de muertos. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Hoy estoy con mi Dore esta mañana, a quien saludo empezando la semana. Hija, buenos días. Papacito, te amo, muy buenos días. ¿Con qué pie amaneciste esta semana tú? Con el derecho. Eso, pues no hay de otra, no hay de otra. Con eso se debe de amanecer. Te saluda a ti y a todo el auditorio, papacito. Y yo sé que ustedes no se perdieron este fin de semana la coronación de Carlos III, que estuvo verdaderamente bellísima, en todos los sentidos, el protocolo. Y bueno, fue coronado rey en una ceremonia histórica en la abadía de Westminster, en Londres, en el Reino Unido. Y el monarca de 74 años ya ascendió al trono como sucesor de su madre, la inolvidable reina Isabel II, quien murió hace poco, el 8 de septiembre del 2022. Y en la mañana del sábado, miles de personas se acomodaron ahí a lo largo de la ruta por la que desfiló el carruaje en el que iba el rey, acompañado de la reina Camila. Híjole, no, Lady Di debe estar retorcida. La procesión partió del Palacio de Buckingham en dirección a la abadía de Westminster, donde se celebró esta ceremonia de coronación, que fue todo un lujo. Durante esta ceremonia estuvieron presentes varias de las joyas más importantes de la corona británica, y algunas de las cuales se han utilizado durante casi 1000 años, papacito. Otras son réplicas que fueron creadas en el siglo XVII, porque, ¿qué crees? Las originales fueron destruidas durante el gobierno republicano y antimonárquico de Oliver Cromwell. La pieza más emblemática es, por supuesto, la corona de San Eduardo. Se utiliza solo en el momento en el que el nuevo monarca es coronado, y esto se debe a que esta corona es considerada una reliquia sagrada, papi, por haber pertenecido al rey Eduardo el Confesor, que fue el penúltimo monarca sajón de Inglaterra antes de la invasión de Normandía, aunque en realidad se trata de una copia, ¿va? Porque la original se perdió durante este periodo republicano y no se permite sacarla fuera de la abadía de Westminster. Ese es un dato curioso a saber. Ahora, la corona que se utilizó para la reina fue la corona La Reina María. Es la que usó Camila y es una pieza bastante nueva. Esta estuvo fabricada en 1911. Isabel II nunca se la puso, nunca la usó, pero sí llegó a utilizar parte de sus joyas, sobre todo los diamantes Cullinan III, cuarto y quinto, porque tienen nombres, y los ocupó como broches. Y en esta ocasión los diamantes regresaron a la corona, que en cambio, en esta ocasión no tuvo el diamante Koh-i-Noor, que está ligado a un pasado imperialista del Reino Unido. Entonces dijeron, nos quitamos el estrés y le quitamos la joya. Y como parte de las regalías también están presentes la maza real, que es uno de los símbolos más antiguos de la realeza británica y se ha usado durante más de 1000 años y representa la autoridad del monarca. Se usa en otras ocasiones también como la inauguración del Parlamento y de hecho existen varias de ellas. La mayoría están en exhibición en la Torre de Londres. Y la que se usó en esta celebración en específico para la coronación de Carlos III data del siglo XVII también. Ahora, el cetro de San Eduardo es una réplica de una de las regalías que existían antes del mandato de Cromwell y es un cetro que se decía había pertenecido también al rey Eduardo el Confesor, quien reinó en el siglo XI. Ahora, la peculiaridad de este objeto es que nadie recordaba cuál era su significado. O sea, se lo pusieron, pero nadie sabía por qué, nada más lo decoraron, ¿no? Y bueno, le pusieron un significado que Carlos III dijo, bueno, si van a ponerme el atuendo, pónganmelo todo, y entonces pidió él el conjuntito completo. Ahora, hubieron 5 espadas. Está la espada del Estado, que simboliza la autoridad, la espada de la justicia, que no tengo que describirlo mucho, significa la justicia, la espada de la justicia espiritual, obviamente es un defensor de la fe, la espada de la clemencia, que pues esta no tiene filo, porque es clemente, obviamente, y también la espada enjollada, esta es una ofrenda en virtud de un caballero, ¿no? Hay otras regalías que quiero destacar
nada más para que tengan ustedes también como datos curiosos. Una es la ampolla, un pajarito que está muy bonito, ahí lo ven del lado izquierdo. Ahí se pone el aceite bendecido que proviene del Monte de los Olivos de Jerusalén, y con el arzobispo de Canterbury dibuja una cruz en las manos, el pecho y la frente del rey, como una especie de unción. Y esta fue fabricada en 1661, basándose en una semejante que había existido previo en este periodo republicano. Te digo que destrozaron todos, yo no sé por qué. Ahora, la más vieja es la cuchara de coronación, en la que se vierte el aceite de la ampolla, y contrariamente a lo que podría pensarse, es un objeto muy pequeño. Sin embargo, es el más valioso de todas las regalías británicas, y esto desde el punto de vista histórico, por supuesto, pero esta pieza es la más antigua de todo el conjunto y sobrevivió al periodo republicano, papacito. Y bueno, con todo esto sí me quedo pensando, porque ese fue mi pensamiento y se los comparto. ¿Será que todos nacemos con cadenas? ¿Será que por más royalty que seas, naces con un compromiso en tu vida? ¿Será que este compromiso es muy pesado, como todo lo que se cargan ahí los reyes, que debe de pesar por lo menos unos 8 kilos? En fin, si los vieron caminar, caminan así como muñequitos de pastel, porque las coronas, todo es pesadísimo. Y yo creo que parte de esa pesadez, por supuesto que pues viene de la sangre, papacito. No sé qué pienses tú. Sí, por supuesto que sí, ahí hay una serie de procesos ancestrales que se veía que se arrastraban junto con el paso del rey y de la reina consorte. Sí. Y que nos deja siempre la pregunta: ¿caben las monarquías en el siglo XXI? Lo único que me permite pensar que pudieran caber es el hecho de que esta monarquía es una monarquía parlamentaria. Quiero decir con esto que el rey es el jefe del Estado inglés y el primer ministro es el jefe del gobierno inglés. Y esta diferencia, digamos, democrática, es la que le permite todavía justificar el que haya una presencia monárquica. Sí, ¿viste el cartón del sábado? Que sale AMLO dando la espalda con la corona así toda chueca y pone abajo, ¿no? Lo que yo diga. Y luego sale Carlos III con su corona preciosa y dice lo que diga el Parlamento. Es una caricatura bellísima. Pues sí, estuvo muy padre, papacito. Pero datos a saber para platicar ahora toda la semana. Ya lo creo que sí. Bueno, mija, como siempre, te mando besos. Ya a ti, papacito. Besos, nos escuchamos mañana y al ratito. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Solo para agradecerles su presencia aquí en este programa, y les invitamos para que el día de hoy estén con nosotros en plataformas. En unos minutos más, Dore Ferriz estará con ustedes en su punto y aparte. A las 18 horas les espero en Punto Central. A las 19 horas está Adriana Braniff con Punto de Vista, y a las 20 horas estará Dore Ferriz con lo mejor de Punto y Aparte, como siempre, para servir a todos ustedes. Gracias. A nombre de mi equipo de trabajo, se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.